Tienes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos un poquito retrasados, así que yo os agradezco especialmente que sigáis ahí para escucharnos y lo que os podemos contar, lo que os podemos contar hoy. Hablamos de espiral de Arquímedes y superdigitalización. Si somos capaces de explicaros cómo unimos estos dos conceptos tan aparentemente extraños, yo creo que podéis haceros una idea de lo que somos capaces de hacer, ¿vale? Esto nuestra gente de marketing, que es bastante creativa, pero yo creo que el concepto es muy bueno para enseñaros lo que es la superdigitalización y cómo os podemos ayudar, ¿vale? Eh, a ver, la digitalización de procesos ya era años atrás, meses atrás, una tendencia al alza, por supuesto, en todas las empresas y la COVID lo único que ha hecho es acelerarlo y no os voy a contar mucho más de lo que ya sabéis, ¿vale? Pero nos tenemos que adaptar muy bien a este escenario. Es un escenario de distanciamiento eh, que nos obliga a trabajar en remoto y nos obligan muchas de las organizaciones a tener un cambio muy rápido hacia procesos digitales que antes estaban hechos de una manera manual, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo sustituimos esos procesos digitales? Culturalmente hemos tenido que cambiar nuestra mentalidad, aunque todos hiciéramos de mayor o menor medida, todos hiciéramos algo de teletrabajo y de conexiones remotas y tal, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cómo trabajamos. Hemos tenido que salir de nuestra zona de confort y estamos repensando nuestros procesos para adaptarlos a este nuevo escenario que se nos plantea. Aquí la digitalización es un factor clave. El que no se adapte, el que no utilice esa digitalización, verá en peligro su supervivencia en un entorno, en un futuro muy cercano, ¿vale? Es decir, es un camino en el que estamos hablando de robotización, de machine learning, de inteligencia artificial, de todos estos conceptos que todos englobados en lo que nosotros llamamos superdigitalización. Si antes de la pandemia ya estábamos entrando en esta superdigitalización con más o menos orden y en función de los recursos que nuestras empresas tuvieran, ahora mismo es imprescindible. Da igual que seamos una enorme multinacional que una pyme de pocos trabajadores. Nos tenemos que adaptar. Solo esa empresa que sea capaz de adaptarse, como digo, sobrevivirá. Eh, como motor para mantener la rentabilidad de las empresas, vosotros, las áreas financieras, estáis ya inmersos en esta, aunque no lo sintáis, estáis inmersos en esta espiral de superdigitalización. Es decir, vamos a entenderlo como una transformación acelerada de vuestro área para la que necesitáis recursos y para la que tenéis cada vez menos recursos humanos. Por tanto, si para hacer toda esa adaptación necesitáis recursos y los humanos realmente lo vais a necesitar para tareas de valor real, llevar todas las tareas menores a un entorno tecnológico, un entorno digital y un entorno automatizado o semiautomatizado en todo lo posible. Eh, hay compañías que se han podido adaptar, que nos hemos podido adaptar porque venimos de un mundo tecnológico, pero otras venir de sectores industriales o más tradicionales que necesitan de entender muy bien cómo es este proceso de cambio para poderlo desarrollar rápidamente. Lo que sí está claro es que una vez que nos metemos en esa espiral de Arquímedes, el proceso no para. ¿Vale? Vamos a ir avanzando poco a poco y haciendo retornos de inversión cada vez de una manera más rápida. Es decir, necesitamos tener un marco conceptual, un marco conceptual tecnológico, estratégico, por supuesto, para que el área financiera pueda avanzar en esa digitalización de procesos, ¿vale? Y que podáis cubrir las carencias planteadas por unos objetivos en pandemia cada vez más exigente, pero fuera de la pandemia también. Ahora estamos muy centrados todos en COVID, pero los objetivos ya por sí, antes, en febrero de este año, ya eran muy exigentes. Entonces, esta transformación, les digo, es lo que nosotros conocemos o hablamos de la espiral de Arquímedes. Dentro de esta espiral, viendo un poco los distintos pasos, partimos de una situación actual en la que las premisas que estamos manejando son
reducción de costes, obviamente tenemos que aportar a nuestra organización costes cada vez más ajustados para mantener una rentabilidad o para seguir siendo competitivos, y necesitamos una reducción de tiempos, porque ahora mismo, más que en cualquier otro momento, esa información tiene muchísimo valor. Necesitáis conocer muy bien cuál es la información, en este caso, de las cuentas a pagar, del pago a proveedores. Necesitáis conocer esa información para poder trabajar bien vuestros flujos de caja. Por lo tanto, necesitamos reducir costes, reducir tiempos. Vale, planteado ese objetivo, el punto arranca en un cambio cultural. ¿Vale? Ya sabemos que los empleados tenemos que cambiar nuestra mentalidad, irnos a procesos digitales, eliminar o reducir en todo lo posible el papel y reducir, aquí lo más importante, los procesos manuales que no aportan valor. ¿Vale? Estáis dedicando recursos valiosos, costosos, pero valiosos, a hacer tareas que en muchos casos son tareas manuales sustituirlas. Pero eso es un cambio, primero, cultural. ¿Qué pasa? Que el cambio cultural por sí solo no funciona. Esto de querer es poder no es siempre así. El querer va a ser poder cuando le aportemos tecnología, en este caso. No es fuerza bruta, es tecnología lo que tenemos que aportar para cambiar ese modelo. Un cambio tecnológico que tiene que afectar a todas las fases de este proceso, del proceso de cuentas a pagar. Con eso conseguiremos reducir costes, reducir tiempos y reducir riesgos. ¿Vale? ¿Con eso qué conseguiremos? Pues tener una organización mucho más competitiva y, sobre todo, más flexible. El mundo está cambiando a una velocidad enorme y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ese cambio continuo. Si conseguimos todo eso, lo que conseguiremos es crear valor. Valor, que es lo que nos van a pedir nuestros mayores, nuestros accionistas. ¿Vale? El proceso en sí. Estamos hablando del proceso de pago a proveedores. De registro, de esa factura, de la recepción, de la contabilización, hasta el pago. Ese proceso engloba un montón de tareas que pueden parecer más o menos sencillas, pero que ocultan bastantes costes. Tenemos ahí un grupo de costes ocultos que nos están perjudicando en este proceso. Tenemos extravío de facturas, tenemos duplicador de facturas, tenemos retrasos en el flujo de aprobación, tenemos facturas que se pierden y, por tanto, no tenemos trazabilidad de dónde se ha perdido esa factura y a quién reclamársela. En una presentación anterior se hablaba de cuánto cuesta procesar una factura. Bueno, aquí podéis manejar las cifras, ya sabéis que esto, como en una Excel cabe cualquier cosa, podemos decir cualquier cifra y parece que todo es creíble, pero si nos vamos a una cifra muy, muy, muy prudente, estaremos hablando en torno a 4 o 5 euros de tratamiento. Si sabemos que este proceso manual, depende de cómo esté digitalizada vuestra organización de avanzada, puede tener ahorros de entre un 50, un 60 o un 70%, estamos hablando que una organización que puede tener 100.000 facturas a la que le dedica, entre costes ocultos y costes visibles, estamos hablando de $500.000 de euros. Si podemos reducir un 70%, estamos hablando de que nos podemos estar ahorrando 350.000 euros. Creo que para ninguna organización es una cifra desdeñable. Si además podemos acortar los flujos, lo que no implica pagar antes. Estamos hablando de tener la información buena en nuestro sistema en mucho menos tiempo, con lo cual podréis tener una toma de decisiones mucho más rápida. Y, por supuesto, ¿qué vamos a tener? El valor de nuestros recursos humanos, de esos recursos humanos preparados, motivados, lo vamos a tener dedicados a tareas que realmente le aportan valor a ellos y a la organización, pero no haciendo tareas secundarias para el área financiera. Este proceso de digitalización, vale, toda esta parte teórica está muy bien, ¿no? Vale, ¿y ahora cómo lo hacemos? Este proceso de digitalización arranca creando un punto único en el que podamos hacer llegar todas las facturas de proveedores que nos llegan. Ahora lo que tenéis en muchas organizaciones es factura en papel que ha llegado por correo, cada vez menos. Con oficinas prácticamente vacías se ha sustituido el número de facturas que llegaban en papel, que en algunas organizaciones y sectores estábamos hablando casi del 50%, ahora estamos hablando de un 85-90%, 95% en digital, ¿vale? Pero siguen llegando facturas en papel. Vamos a tener facturas en papel, facturas que llegan por correo electrónico y facturas que se suben a una plataforma. Vamos a concentrar todo eso en un único punto de entrada y a partir de ahí arrancaremos nuestro proceso. Con este primer punto, con tener una plataforma única, vamos a tener 0 papel,
con los riesgos de pérdida, de extravío, de fuga de información, etcétera. Vamos a tener 0 extravíos, la información está trazada, está registrada y por tanto sabemos cuándo llegó, por qué manos ha pasado, quién ha podido ver esa información, etcétera, ¿vale? Vamos a tener 0 duplicados y vosotros lo sabéis, cuando te llega una factura por una plataforma, pero además llega a través de un correo electrónico y además llega en papel, puede ser que integremos 3 facturas en nuestro proceso hasta que podamos poner un punto de control, 3 facturas que están entreteniendo el tiempo a nuestros aprobadores. Vamos a tener un único punto de entrada en el que vamos a confluir todos esos canales. Y ahí ponemos las primeras reglas de validación. Evitamos facturas que lleguen con fechas adelantadas, facturas que son de ejercicios cerrados, por supuesto duplicados, facturas que no tienen los datos mínimos que consideremos que tienen que tener para integrarse en el proceso y por tanto vamos a poder tener, me disculpáis, y por tanto vamos a poder tener las validaciones ya desde ese primer momento. Claro, en el momento en que tenemos una plataforma ya con las primeras facturas registradas, como le queramos llamar, todavía los aprobadores no saben ni siquiera que existen, pero vosotros ya tenéis la información. Ya tenéis la información de que esa factura existe y ya podéis empezar a trabajar con ella. ¿La vais a poder integrar en vuestro RP o no? La vais a poder integrar desde luego en vuestros cuadros de mando, en un cuadro de mando único para este proceso, en un cuadro de mando integrado, pero vais a tener la información, vais a tener la previsión ya de los próximos días, semanas, meses, ¿vale? Y no vamos a evitar lo que todos conocéis, que es la sorpresa de que 2 días antes del vencimiento alguien viene con la factura. Alguien que suele ser el director general o el director y dice esto hay que pagarlo. Y vosotros os encontráis sin previsión suficiente para eso. De esta manera lo vais a tener registrado. Vais a tener registrada esa factura, que puede ser que el director general la apruebe justo 2 días antes, pero es que vosotros ya sabíais que esa factura estaba ahí. Si hemos combinado el CIF de ese proveedor con la forma de pago y con el plazo de pago que tenéis establecido, ya tenéis vuestros flujos de caja en cuanto a pago a proveedores. Es decir, estáis adelantando, ya digo, mucho la información que vais a necesitar para realizar vuestro proceso. Ya digo, vosotros luego vais a poder integrar toda esta información en cuadros de mando, pero vais a tener la información desde el principio. Es importante que, eso sí, se defina qué información mínima le vamos a pedir al proveedor, que puede ser, evidentemente, su CIF, que lo va a arrastrar del usuario cuando suba a la plataforma, pero si le queréis pedir la base imponible o si vais a tener una empresa por debajo que va a hacer una captura de datos y una validación de datos. Al final vais a decidir vosotros qué cantidad de información está en la plataforma, pero lo que sí tenemos que tener claro con las validaciones es que esa información es buena. La grabe el proveedor, la grabe el aprobador, la grabe una empresa externa. Esa información tiene que ser buena para que os ayude a hacer la toma de decisiones. Una vez que tenemos esa factura ya registrada, entonces sí arrancamos un workflow de aprobación, que puede ser tan sencillo, tan complejo. Pues ponemos ahí en la slide varios ejemplos. Si no veis del todo bien la slide, en la web tenéis una ruedecita en el vídeo para que le subáis la resolución, lo pongáis a 1080 y quizá de esta manera, por si no lo veis bien, lo podéis ver algo más de detalle. Aquí únicamente os presentamos modelos. Normalidad es una empresa de servicios, con lo cual los modelos de flujo de aprobación se construyen para cada proyecto porque así debe ser, ¿vale? Ya digo, hay modelos muy sencillos, muy complejos, pero lo que es importante es que ese workflow utilice la información de las facturas del proveedor, de vuestro maestro de proveedores, de los pedidos, esa información que ya tenemos y que podemos cruzar y utilizar, que utilice esa información para disparar los distintos flujos de aprobación. Lo básico, en función del servicio que está en la factura o del pedido que está asociado a la factura o del CIF del proveedor, vamos a dirigir esa factura hacia un aprobador u otro. Pero a la hora de firmar, si tenemos firmas solidarias, mancomunadas, etcétera, vamos a poder decidir en función de los importes si tiene que firmar una persona, otra persona o más de una persona. Es decir, es importante que diseñemos los flujos para que sean eficientes y repensemos cómo lo estamos haciendo ahora, que en muchos casos lo estamos haciendo de una manera manual
Y es el momento perfecto para redefinir ese proceso y hacer un proceso lo más sencillo posible para que tengamos un proceso corto y tengáis, ya digo, la información buena lo antes posible. Optimización de procesos. Estamos hablando continuamente. Optimizamos el proceso, lo mejoramos. En muchos de vuestros procesos de las áreas financieras ya los tenéis muy, muy, muy finos esos procesos. Ya los tenéis muy delgaditos, los habéis optimizado muy bien. ¿Qué le pasa al proceso de pago a proveedores? Que implica una parte que no está en vuestra organización. Podéis optimizar muy bien un proceso en el que vosotros sois los protagonistas y todos los actores son de la organización, pero en este caso interviene un actor externo, un tercero, que es el proveedor. Y os vais a encontrar con proveedores de muy distintos tamaños, empresas pequeñas, autónomos, grandes corporaciones, entidades del sector público que os hacen llegar facturas. Vamos a tener muy distintos tipos de proveedores en función de su tamaño, de la actividad, con contactos muy distintos entre sí, con culturas, con avances tecnológicos, y eso dificulta que hayáis podido optimizar el proceso. Pero os da una gran ventaja, y es que es un proceso donde vais a poder obtener rápidamente un retorno de la inversión. Estábamos hablando de ahorros de hasta el 70%. Yo no me quiero ir a cifras tan altas, pero si conseguimos un ahorro de un 30 o un 40% rápidamente, yo creo que cualquiera firmamos. Y a partir de ahí sigamos optimizando y lleguemos al 70 o al 80%. Pero arranquemos con unas previsiones que sean lógicas, pero yo creo que todos vamos a decir que sí a un ROI que sea rápido con unas tasas de ahorro de un 30 o un 40%. Yo creo que son procesos, al menos nuestra experiencia en la implantación de procesos de este tipo nos hace ver que son procesos en los que rápidamente se obtiene un retorno de la inversión. Ya digo, porque son procesos que están normalmente muy poco optimizados. Hay un coste, y me quería centrar un poco más en uno de esos costes ocultos, que es cuánto tiempo tardamos en informar, dedicamos a atender a nuestros proveedores. Esa llamada del proveedor de qué hay de lo mío, cómo están los pagos, cómo la factura realmente te ha llegado, te ha llegado pero estás conforme con ella, la tiene Pepe o la tiene Juan, eso os quita muchísimo tiempo. Y os descentra a vuestros equipos de las tareas que realmente os interesa que realicen. Necesitáis tener una herramienta que dé transparencia a vuestro proceso, porque de esa manera, primero, vais a ganar confianza en vuestro proveedor, que os va a valorar mucho mejor, y ya vendrán los señores de compras y utilizarán esa valoración para negociar adecuadamente, pero es que a vosotros os va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, esa transparencia es imprescindible. ¿Cómo se hace? Pues a través de una herramienta que posicione el estado de las facturas para cada proveedor. Os vais a evitar las llamadas, porque esa gestión del proveedor va a ser de una manera automática. Y además, el proveedor necesita tener una información inmediata cuando su factura presenta algún tipo de incidencia. El sistema debe ser capaz de informar inmediatamente al proveedor para que este proveedor solucione la incidencia si está en su tejado, o aporte más información para la validación de la factura. Eso lo que le va a ganar a él es en confianza hacia vosotros. Pero es que a vosotros os va a ahorrar tiempo. Estamos en un win-win, como decía la compañera de antes. Necesitamos esa herramienta de transparencia, porque os va a hacer muchísimo bien, ¿vale? Normadar no es solo una empresa tecnológica, sino que realmente es una empresa de servicios. Entonces, lo que nosotros conocemos son proyectos, no hablamos de licencias, no hablamos de aplicaciones, hablamos de un proceso que conocemos muy bien, pues llevamos mucho tiempo en gestión documental, especialmente en las áreas financieras, y lo que necesitáis es un servicio completo que pase por todos los puntos críticos y os dé un resultado. Independientemente, como decía al principio, del canal por el que os llegan las facturas, o de cuáles son los distintos procesos. Necesitáis confiar
en un proveedor que os vaya a dar la solución completa y al final vosotros únicamente manejéis información, que es lo que realmente es valioso en todo este proceso. No sé si he ido muy rápido, muy lento.